Bueno, vamos a ver uno de los ejercicios de soluciones, ¿sí? Que se te puede presentar para resolver. Por ejemplo, uno de los ejercicios que yo te pongo dice, el problema dice, ¿cuántos gramos de sacarosa, entre paréntesis está la fórmula de la sacarosa, se encontrarán en 25 mililitros de una solución de 0,75 molar de este soluto? Es importante que vos leas detenidamente el problema para que puedas identificar cuál es tu soluto, que en este caso el soluto sería la sacarosa, ¿sí? Y el problema además te da un dato que es la masa molar de la sacarosa, que es igual a 342,34 gramos mol. Bien, entonces aquí yo te pongo cuáles son las partes que vos tenés que identificar del problema. El problema, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Lo que tengo que calcular son los gramos de sacarosa, o sea, serían los gramos de mi soluto, ¿sí? Y la otra parte que tengo que identificar del problema son los datos que me está brindando el problema. En este caso, el problema ya me brinda la masa molar, ¿sí? Que es esto, la masa molar, y me dice que tengo 25 mililitros de solución de 0,75 m. La M mayúscula es la molaridad. Entonces, el dato que me proporciona son la concentración, que son mis 0,75 molar, y los 25 mililitros de solución. ¿Sí? Que eso es el dato que me está proporcionando el ejercicio. Bien, hay casos en el cual el problema te puede dar como dato la masa molar, pero hay en otros casos que no, ¿sí? En los casos, en aquellos problemas donde no te proporcione como dato la masa molar, pero vos considerás que necesitas calcular la masa molar, ¿cómo debo hacer? Entonces, para calcular la masa molar voy a necesitar el uso de la tabla periódica, ¿sí? Acá te hago esquemáticamente cómo aparecen los elementos en la tabla periódica. En este caso te hago esquemáticamente el elemento del carbono, donde este numerito que yo te pongo acá, este numerito que yo te resalto acá en amarillo, sería la masa atómica. Entonces yo tengo que tener en cuenta la masa atómica del elemento para poder calcular la masa molar, ¿sí? Entonces, para poder calcularla yo tengo que tener en cuenta la masa atómica de cada elemento. Pero ¿de quién voy a calcular la masa atómica? Voy a calcular la masa atómica del soluto, que en este caso el soluto de la problemática es la sacarosa, que su fórmula molecular es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Entonces yo multiplico el subíndice de cada elemento. En este caso, en el caso del carbono, pongo el subíndice 12, ¿sí? Por los 12 que equivale su masa atómica, ¿sí? Su masa atómica equivale a 12,01115, pero se redondea a partir de el 5 para arriba, ¿sí? Entonces queda, en este caso, queda en 12 nada más. Entonces sería 12 por 12 más, ahora vamos con el hidrógeno. El subíndice del hidrógeno es 22, pongo el 22 por la masa atómica del hidrógeno, me fijo en la tabla periódica, sería el 1, más 11, que es el subíndice del oxígeno, en este caso, por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Una vez que yo multiplico, en este caso del carbono me da 144, del hidrógeno 22 y del oxígeno 176,
procedo a hacer la suma y me queda que la masa molar de la sacarosa es 342,34 gramos mol, ¿sí? Ese es el dato que nos da el problema inicialmente, pero acá yo te explico cómo tenés que calcularlo en caso de que en otro problema vos requieras, digamos, hacerlo. Bien, ahora vamos a llevar a cabo el cálculo, ¿sí? Vamos a realizar el cálculo. Como dije inicialmente, lo que me está preguntando, o sea, la problemática es que me dice que yo tengo que calcular los gramos de sacarosa, o sea, los gramos de mi soluto. Y yo sé que, como dije inicialmente, que tengo como dato la concentración de esa solución, que es 0,75 molar, ¿sí? Entonces yo sé, vamos a utilizar la fórmula de molaridad. La fórmula de molaridad es, yo sé que tengo la molaridad se representa con la letra M mayúscula, va a ser igual al número de moles de soluto, ¿sí? Número de moles de soluto sobre un litro de solución. ¿Sí? Esa es la fórmula de molaridad, número de moles de soluto sobre un litro de solución. Bien, entonces, esta es mi fórmula. Esta es la fórmula de molaridad, la que voy a tener en cuenta ahora. ¿Sí? Ahora, yo sé que, como dijimos inicialmente, dice el problema, ¿cuántos gramos de sacarosa se encontrarán en 25 mililitros de una solución 0,75 molar de este soluto? O sea que, ¿qué es lo que yo ya sé? Yo tengo como dato los 0. Yo tengo como dato los 0,75 molar. ¿Sí? Me dice que tengo una solución de 0,75 molar. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo... ¿Qué quiere decir esto? Que yo en un litro de solución significa que en un litro, siguiendo la fórmula, ¿no? Un litro de solución. La molaridad me dice que es igual al número de moles de soluto sobre un litro de solución. Teniendo en cuenta la definición de molaridad, ¿sí? Su fórmula, ¿qué me quiere decir 0,75 molar? Me quiere decir que yo en un litro de solución tengo 0,75 moles. ¿Sí? Eso es lo que significa. 0,75 molar hace referencia a que yo en un litro de solución tengo 0,75 moles. Pero acá el problema me dice, me está preguntando en 25 mililitros. ¿Cuánto? Acá me dice en 25 mililitros, ¿cuántos moles voy a tener? Yo ya sé que en un litro tengo 0,75 moles. Pero en 25 mililitros no sé, eso es lo que tengo que calcular. Entonces, como tenemos de un lado la unidad de litro
y por el otro lado tenemos mililitro, nosotros tenemos que tener las mismas unidades en ambos lados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es realizar una conversión de unidades. Vamos a pasar de litro a mililitro, ¿sí? Entonces en esta conversión de unidades, lo que yo sé que un litro va a ser igual a 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, si sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros, decimos que en 1000 mililitros de solución, tengo 0,75 moles. Tengo 0,75 moles ¿de qué? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de moles de solutos, o sea, moles de sacarosa. Bien, entonces es lo mismo que dijimos en el paso anterior, que el 0,75 me hacía referencia a que un litro de solución yo tengo 0,75 moles de soluto, que mi soluto sería la sacarosa. Lo que hicimos es, para trabajar con las mismas unidades, convertir, o sea, realizar un pasaje de unidades donde sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros. Por lo tanto, nosotros decimos que en 1000 mililitros de solución tengo 0,75 moles de soluto, que es mi sacarosa. Ahora, la pregunta del problema es: ¿cuántos moles voy a tener yo en 25 mililitros de solución? ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es una regla de 3 simple. Entonces, en 25 mililitros de solución, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? Y ahí no vamos a saber, ahí vamos a tener una X y vamos a realizar el cálculo de la regla de 3 simple para poder sacar el valor de los moles de soluto que voy a tener en 25 mililitros de solución. O sea, acá tengo una X igual. Lo que se hace acá es realizar una multiplicación, se multiplican los 25 mililitros por 0,75 y al resultado de esta multiplicación se lo divide con los 1000 mililitros de solución. Entonces hago 25 por 0,75, a ese resultado lo divido en 1000, ¿sí? Y el resultado me da 0,018 moles de soluto, que serían mi sacarosa. Bien, entonces ya sabemos nosotros cuántos moles de soluto voy a tener en 25 mililitros de solución, que era lo que me estaba preguntando la problemática, ¿sí? Voy a tener en 25 mililitros 0,018 moles de sacarosa. Ahora, lo que yo tengo que seguir calculando para poder sacar los gramos de solutos que me pregunta inicialmente el problema, ¿sí? ¿Cuántos gramos de sacarosa voy a tener en esos 25 mililitros de solución? Entonces, lo que vamos a hacer, la segunda parte del ejercicio. Bien, en la segunda parte del ejercicio voy a tener en cuenta el otro dato que me está proporcionando la problemática, que es la masa molar,
¿sí? Lo que nos da acá inicialmente es la masa molar del soluto, ¿sí? Entonces, en esta segunda parte del cálculo, voy a tener en cuenta la masa molar del soluto. Una cosa que sí o sí tenés que tener en cuenta es que tenés que utilizar todos los datos que te proporciona la problemática. Si no, algo se está realizando mal, porque siempre, o sea, no te van a dar un dato de más. Siempre se ocupan los datos que te da la problemática, ¿sí? Nosotros ya ocupamos el dato de la concentración, ya ocupamos los 25 mililitros que nos está preguntando también la problemática, y en esta segunda parte vamos a ocupar el dato que nos otorga la problemática, que es la masa molar. Que la masa molar, el valor de la masa molar de la sacarosa es igual a 342,34 gramos mol. Siempre la unidad de masa molar es gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? 342,34 gramos mol. Lo que me está diciendo esto es que yo en un mol voy a tener 342,34 gramos de soluto. Eso es lo que me dice, esa es la información que me está brindando. Entonces, ahora vamos a hacer de nuevo una reglita de 3 simple. Yo sé que en un mol tengo 342,34 gramos de soluto, que mi soluto es la sacarosa. Bien, entonces yo sé que en un mol tengo 342,34 gramos de soluto, que es la sacarosa. Ahora, yo tengo que saber cuántos gramos tengo en 25 mililitros, que es lo que me está preguntando la problemática, ¿sí? ¿Cuántos gramos de sacarosa se encontrarán en 25 mililitros de una solución de concentración 0,75? Entonces, aquí yo ya calculé cuántos moles tengo en 25 mililitros. Yo sé que en 25 mililitros tengo 0,018 moles. Entonces yo voy a decir, en 0,018 mol, que esto está en 25 mililitros, voy a tener X. Y de ahí procedo a realizar el cálculo de la regla de 3 simple. Multiplico 0,018 mol por 342,34 gramos y ese resultado lo divido sobre 1 y me va a quedar que voy a tener 6,16 gramos de sacarosa, que es mi soluto. Y de esa manera obtengo los gramos de soluto en 25 mililitros de solución.